Regresamos, amigos, y de inmediato vamos a conversar con César Fernández. César Fernández es de la Fuerza del Pueblo, dirige RD 2044, Secretario de Propaganda, asimismo miembro es de la el dirección actual política. miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y secretario de Propaganda. César, bienvenido a este espacio del Nuevo Diario en la Tarde. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes a todos los redvidentes de yo diría, sin temor a equivocarme, la plataforma digital más sólida que hay en comunicación en el país. Gracias Ahí por no esa hay ninguna distinción. duda y muy feliz porque hoy he estado otras veces aquí a las 5 y nunca los he visto ustedes tres juntos. Bueno, ¿Quién es que había me faltado? imagino que Persito está por ahí o de recursos humanos estarán pasando listas, pero es bueno que se sepa que hoy están todos, o por lo menos la mayoría. La mayoría, hay Parece que coro. Neudi tiene algún malestar y no vino por No, ahí. Aneudi está excusado porque Aneudi está trabajando Puede ver en unos teléfono trabajos en otros exclusivos de proyectos. nuestro jefe. Ah, bueno, pues Sí, está exonerado, Neudi, sí. pero contento de estar aquí con ustedes y con este público inteligente que interactúa en estas redes, igual que nosotros todos los días en el celular o en la tableta o en la computadora o en los medios que tengamos al alcance. César, tema fundamental, la alianza rescate de la República Dominicana. Se anunció Miguel Vargas Maldonado en el PRD, se encargó de articular junto con los demás todo este proyecto de alianza, Fuerza del Pueblo, PLD. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Y me gustaría, si tú tienes algún nuevo detalle que no se ha dado o algo que te gustaría precisar sobre la alianza, que nos distingas aquí con esa primicia. Sí, lo primero que yo quisiera que conversáramos sobre la alianza es el porqué de la alianza. La gente se va solamente a la parte política, es decir, quién encabeza este municipio, quién encabeza tal municipio, qué senador vamos a apoyar en tal provincia, que es la parte, vamos a decir, de la carpintería de una alianza política. Yo quisiera que nos vayamos al origen. ¿Cuál es el origen de esta alianza? Y para esto hemos traído algunos gráficos que si el señor director es tan amable y nos ayuda. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque la República Dominicana hasta el año 2020, este primer gráfico, ¿en qué dirección va el país? Hasta el año 2020 el país estaba en un crecimiento sostenido bastante aceptable, como los últimos 20 años, alrededor del 5% de nuestro producto anual, eh, Producto Interno Bruto anual. La criminalidad, uno de los temas más importantes que agobian al ciudadano, estaba por debajo de los dos dígitos, 9.7, 9.8. La seguridad agroalimentaria estaba en 85%. En el año 2011, siendo el presidente Leonel Fernández, la canasta básica, se podía comprar el 80% de la canasta básica con el salario mínimo de ese momento. La generación de empleo era muy importante no solamente que habían empleos suficientes, sino que los empleos que habían eran empleos que permitían a la gente, le daban el poder adquisitivo para vivir de manera decente. Todo eso ha sido destruido en apenas 3 años. Cierto que ha habido una pandemia del COVID, es cierto que hay una guerra en Ucrania, pero son factores exógenos que no necesariamente tienen que incidir en la economía local. Hay cosas que inciden y hay cosas que no inciden. Y pongo ejemplos claros y prácticos. En el año 2022, de 18 países de Latinoamérica, 9 países lograron tener inflación negativa, es decir, controlar el nivel de inflación hasta poder bajar los precios a los niveles que tenían antes. La República Dominicana no pudo. ¿Y por qué no pudo la República Dominicana? Bueno, por políticas erráticas del gobierno en el aspecto agropecuario. La inflación, nosotros en el noviembre de 2020, la Fuerza del Pueblo entregó un documento público, se lo entregó al gobierno, donde hacía recomendaciones. ¿Qué recomendaba la Fuerza del Pueblo en noviembre de 2020? Dos de nuestras secretarías que tienen que ver con el sector agropecuario. Que se incrementara la siembra de productos alimentarios, se apoyara a los productores, tanto de huevo, de cerdo, de pollo, de arroz, de plátano, de yuca. ¿Para qué? Porque inmediatamente una crisis, pasara la crisis sanitaria, venía la crisis económica, eso era algo que iba a ocurrir. El gobierno no nos hizo caso, ni siquiera nos escuchó, a pesar de que un día el presidente de la República
el presidente más incoherente que yo he visto en algún momento en la historia dominicana, el presidente Luis Abinader. El presidente dijo a la oposición que haga propuestas. Yo mismo le señalé, digo, pues señor presidente, en el noviembre de 2020 acabamos de hacer una propuesta. ¿Qué ocurrió en el sector agropecuario? En el sector agropecuario fue un crecimiento inverso. El crecimiento inverso, es decir, se aumentaron las importaciones de alimentos de 3.000 millones de dólares al año. Al día de hoy estamos en 5.400. Importo más productos. De sembrar tareas de tierra en República Dominicana, de plátano, arroz, yuca, batata, frijoles, habichuelas blancas, habichuelas verdes, negras, de todo tipo, se dejaron de sembrar casi 300.000 tareas. Entonces, usted quebró los productores dominicanos, importó más y ahora son tan creativos, son tan genios, que entonces se van a sembrar a Guyana. Yo creo que me expliquen cómo va a beneficiar en la generación de empleo a los dominicanos, cómo van a beneficiar en productos, porque al final del día, si se producen productos en Guyana, hay que importarlos. ¿Qué mecanismo se va a utilizar? ¿Se va a instalar una refinería en Guyana? Muy bien, eso yo lo veo bien. Es una oportunidad para el sector privado. Yo no sabía que parte de la gestión de un presidente de la República era ser lobista para empresarios dominicanos en otros países. Y te digo algo, nada en contra del empresariado, y estos empresarios que, hasta donde tenemos conocimiento, van a invertir en Guyana, en refinerías de petróleo y todo lo que tenga que ver con combustible y energía, son empresarios que invierten en la República Dominicana, a diferencia del presidente de la República, que lo que se gana lo tiene offshore, no paga impuestos y tiene su dinero fuera. Entonces, hay como un nivel de incoherencia bastante importante. Entonces, cuando tú ves eso... Entonces, César, puntualizando respecto a esta alianza que se busca entre el gobierno dominicano y el gobierno de Guyana, ¿cómo lo valoras? Yo te acabo de decir, lo valoro positivo para el empresariado dominicano que invierte en la República Dominicana y tiene oportunidades de negocio. Ahora, para los dominicanos, ¿cómo tú vas a generar más empleo? O sea, ¿cómo tú contratas dominicanos que vayan a Guyana? ¿Cómo tú vas en la refinería de Guyana? ¿Quiénes van a trabajar? La gente de Guyana, no van a trabajar los dominicanos. Entonces yo la califico como un tour logístico del presidente de la República para generar negocios para sectores que no necesitan ser más ricos de lo que ya son. Para la República Dominicana, una alianza fatal, totalmente fatal. Entonces, viendo todo esto, este panorama rápido, porque el tiempo en televisión es bastante corto, tenemos un país que lo encontraron en buenas condiciones, lo encontraron en condiciones adecuadas y en apenas 3 años lo llevan totalmente al fracaso. Viendo que este año, a pesar de que el mismo presidente ha dicho que ellos sabían que en el primer semestre de este año la economía iba a decrecer, apenas creciendo 1.2% de nuestro Producto Interno, lo que quiere decir que va a ser imposible lograr la meta del Banco Central de un 4 o 5%, pues tendría que crecer un 8% en el segundo semestre, lo cual no ocurrirá. Sabiendo esto, no se impulsaron los motores de la economía. ¿Cuáles son los motores de la economía? El turismo. Tú decías y mencionabas al ministro de Turismo que es de la escuela del presidente de la República, es un mediático, es una persona de muchos anuncios, con muchas cosas que explicar. Muchas cosas que explicar porque todo lo que hace el ministro de Turismo lo paga el sector privado. Primeras planas, eventos, montajes, las FITUR, las ITV, todo lo paga el sector privado. ¿Y por qué el sector privado tiene que pagarle al Estado Dominicano nada? Es una explicación que hay que dar. ¿Qué es lo más importante, le pregunto yo a ustedes, de las playas dominicanas? ¿Qué es lo más importante de las playas? La arena de la playa. Aquí hay un proyecto que el gobierno pasado dejó contratado, licitado, con los fondos asignados, que es el de regeneración de las playas de Bávaro y Punta Cana. La regeneración es que los que han ido a Bávaro, no me crean, los que han ido a Bávaro, o llamen a Bávaro, o visiten a Bávaro, el mar se ha entrado prácticamente a la orilla de los apartamentos de los hoteles, porque la arena se ha ido por un tema de erosión. Hay un proyecto, señores, que inclusive está asociado con financiamiento internacional y sencillamente a este ministro no ha tenido la voluntad, el deseo de que eso se ejecute. Yo no sé si quieren cambiar los contratistas que se ganaron la licitación, no sé si quieren cambiar las empresas, no lo sé. Pero no es posible que el atractivo principal que tiene la República Dominicana, que son las playas de nuestras costas, ese proyecto no se haya hecho. El sargazo es un problema
que venimos trabajando, venimos sufriéndolo hace mucho tiempo. Hace apenas 2 semanas el presidente dice que va a hacer una mesa del trabajo de Sargazo, pero señor, eso debió ocurrir hace 2 años. Eso se sabe, el sargazo es cíclico, se sabe lo que hay que hacer. Entonces, el sector privado es bueno cuando queremos que gasten recursos en la solución de los problemas, pero también es bueno cuando a los turistas le cobramos un impuesto para venir, le compramos un impuesto para salir, le cobramos un impuesto de habitación, le cobramos hasta por el internet que le servimos. Al turista lo explotamos al máximo, pero no le damos lo mínimo que le podemos dar. Entonces, en ese sector, para mí, ha habido, no un crecimiento, ha habido un restablecimiento de lo que teníamos. Y puedes ver, hay hoteles, ahora mismo estamos en temporada baja, hay hoteles que de 4 o 5 edificios que tienen, hay 2 o 3 cerrados, porque no hay suficientes turistas. Dan unos números todos los meses y todas las semanas que son impresionantes, son números que se quedan en una pantalla. Ya habla del sector de producción agropecuaria. Señores, el sector construcción privado, en este primer semestre decreció 2.5%. Y el año pasado, 2.5%. El año pasado ¿Y por también qué decreció? decreció. Que la inflación está controlada. La inflación está controlada. El atado de varilla que costaba en el 2020, cuando llegó el presidente Luis Abinader al gobierno, ese atado de varilla costaba entre 35 y 40 mil pesos. Llegó a costar 80 mil pesos. Ellos dicen, ha bajado, sí bajó a 77. Está prácticamente el doble de lo que yo lo encontraron. Entonces, ¿cómo va a crecer el sector construcción? No va a crecer. No hay ninguna política pública que el gobierno haya orientado para dinamizar el sector construcción. Peor aún, ¿cuál es el sector gubernamental que más dinamiza la economía? El sector construcción, obras públicas, que es la matriz. Señores, la inversión en capital es una barbaridad. Ahora mismo el gobierno tiene casi 300 mil millones de pesos guardados en el Banco Central, sencillamente para decir que las reservas en dólares están altas y podemos controlar la tasa de cambio. Pero la política económica no debe ser esa. La política económica debe ser de inyección. El presidente se ve acorralado y le inyecta una cantidad de dinero importante a los sectores productivos. Pero ese dinero se quedó en los intermediarios. O sea, si usted, el gobierno, bueno, yo quiero a Coprovi, que son los que manejan los constructores, los de Santo Domingo, los de Santiago, usted los llama a todos. Mire, yo les voy a entregar a ustedes, qué sé yo, 25 mil millones de pesos. Entre tales bancos, vamos a entregarle a ustedes, le entregamos a ellos, búscame las pymes, 20, 25, 30, 40 mil pymes. Vamos a entregarle a las pymes 20 mil millones de pesos. Después que los constructores, las pymes, los emprendedores, los que tienen negocios pequeños y medianos, que son los que dinamizan la economía, entonces lo que quede, déselo a los tiburones. Pero no, se lo dieron a los tiburones adelante. Había gente en lista y hay gente en lista todavía esperando. ¿Te refieres al dinero del encaje legal? Al dinero del encaje legal y al otro, que es el de liberación fácil, que ellos le llaman. Todo ese dinero se quedó en los intermediarios. Pasó de un banco a otro, de una mano a otra, hicieron pool y al final el efecto que se quería en la economía no se logró. Entonces, en ese sentido, fracasó el gobierno. Entonces, todo esto es lo que trae a esta alianza. O sea, el deterioro de nuestra economía, el deterioro de nuestras instituciones. Señores, las cosas que aquí funcionaban antes no funcionan. La dirección de pasaporte. Mi pasaporte se vence en noviembre. Yo entré a hacer una cita. Me pusieron una cita para el año que viene. Antes yo iba a pasaporte, llegaba caminando y salía con mi pasaporte. Pagaba un VIP y salía con él. Si no, que podía pagar el VIP, al otro día me iba con el pasaporte. Señores, en Inavi el otro día, una familia de un fallecido tuvo que buscar un chofer porque no había chofer para llevar un cadáver a sus santos sepulcros. O sea, las cosas orgánicas que se lograron a través del tiempo en los gobiernos anteriores se han deteriorado. Y esto es lo que ha producido que la oposición sea inteligente, nos pongamos de acuerdo y entendamos que esto hay que pararlo. Que el cambio era una trampa, que el cambio era mentira y además estamos bajo el mando de un presidente incoherente. O sea, un presidente que te dice que no se va a reelegir, que es presión, que es un sacrificio, que su familia no quiere. Y de repente el señor presidente dice que va. Pero el señor presidente decía, y se cansó de decir cuando era opositor, que había que tomar una licencia. Y ahora entonces dice que la ley no lo obliga. Es una persona que como que no está bien, como que no está entendiendo la cosa, pero lo peor aún, acaba de hoy de anunciar su equipo de campaña, no sé si virtual, si real, pero los medios, la mayoría de los medios,
lo han cubierto. Señores, está mi amigo, y que entiendo que ha hecho una buena gestión, Samuel Pereira, administrador general del Banco de Reservas, está director de finanzas de campaña. Ese sí tiene que coger una licencia. Tú no puedes ligarme a mí la política y la reelección de un presidente con el que administra los fondos del Estado Dominicano. Tú no me puedes poner al director de impuestos internos a dirigirme en la finanza de una campaña. Y entonces, o sea, como que no hay transparencia. Yo siempre pienso y digo que esa moralidad que el presidente de la República enarbola y su campaña que fue prediseñada para contrarrestar esta alianza, que es de la honestidad, y fíjense lo único que le ha dicho es saber administrar los fondos del Estado. Yo quiero que en ese sentido él me diga, y déjame ver si se ve aquí, ¿qué ha pasado con estos 27 directores y ministros que fueron destituidos por supuesto actos de corrupción? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Hay alguno investigado? Fuera de Dincen, el de la lotería, no hay ninguno investigado. Ahí están. Yo no quiero referirme a nombres porque esto no es personal. Esto es un artículo de la prensa local. Lo pueden buscar y estoy seguro que Nuevo Diario en algún momento se hizo eco y ahí están. Entonces, ¿dónde está la honestidad? Porque si somos todos honestos o somos todos corruptos, lo suyo, sométalo al escrutinio. Dígale a esa gente dígale al pueblo dominicano, mire, lo quitamos por esto. Señores, el primer ministro de un gobierno renunció y no se sabe por qué renunció. No se sabe. El ministro de Educación, que el ministro que lo sustituye dice que eso era un desastre, que el dinero que se despilfarró en botellas, en malas inversiones, no se sabe qué pasó. No hay auditoría. No existe una auditoría. Ahora lo peor es que primero queman 5 millones de libros. Y ahora los libros que sacan están llenos de falta ortográfica. Pero no solamente de falta ortográfica, están llenos de falta de conceptuales. O sea, le están dando a los niños de tercero de primaria, le están dando lecturas y conocimientos para el bachillerato. Entonces, eso te quiere decir que esos 1.400.000 libros que ha dicho el ministro, que ha entregado, van a la basura, o por lo menos a un almacén, porque están hechos para tercero de primaria y fueron diseñados para tercero de bachillerato. Es decir, es un gobierno que no planifica, un gobierno que no entiende y un gobierno que no sabe ejecutar. Si nos vamos a las obras públicas, yo recuerdo que aquí en el Nuevo Diario en la mañana estuve un día y hablé de ese tema. Ellos habían dicho que el metro, que la línea 2C del metro, que es la que va del 9 a los Alcarrizos, iba a ser más económica que la que construyó el presidente Fernández. Lo primero que el que lo dijo es un analfabeto a nivel de infraestructura. No hay una infraestructura que comience con el presupuesto que se termine y no hay forma de usted saber antes de empezar cómo termina la obra. Resulta que en febrero o marzo de este año, el director de la OPRED ha tenido que decir que ya habían gastado el 129% del presupuesto de esa línea del metro. ¿Por qué? Porque no planificaron ni supieron presupuestar las expropiaciones que iban a ocurrir a todo lo largo de la travesía de esa línea. Pero señores, el presidente que ha dicho, hacemos más con menos. La circunvalación de Asua, de unos 13 kilómetros, costó, señores, 468 millones de pesos el kilómetro, cuando las circunvalaciones que hizo el presidente Fernández y que se hicieron en el gobierno anterior, el promedio era de 220 millones de pesos el kilómetro a 4 carriles, la de Asua a 2 carriles. Pero lo más absurdo, queridos amigos y a los amigos televidentes, el mayor nivel de incapacidad, el nivel de taradismo de un ministerio es el de la circunvalación de Baní. Ellos reciben la circunvalación de Baní en ejecución del gobierno anterior. La reciben. Lo menos que usted puede hacer cuando usted recibe una obra es auditarla. Bueno, estas obras son tantos kilómetros, ¿cuál es el presupuesto? ¿Qué falta por hacer? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Tenemos que hacer alguna enmienda? ¿No tenemos que hacerla? Están todas las obras complementarias, puentes, desagües, drenajes, etcétera, ¿están contempladas? Sí, bueno, vamos a concluir la obra, vamos a darle continuidad al Estado y una obra tan importante como la circunvalación de Baní, no. El festival de populismo irresponsable el que le dijo el presidente y tanto del propio presidente, porque si yo soy presidente yo no me puedo llevar de lo que me diga un ministro, yo tengo como que verificar eso. Le pusieron 5 fechas, señores, a la circunvalación de Baní. 5 fechas de inauguración, están ahí. Entonces ahora
olímpicamente, como el que hace aquello y no lo siente, dicen que hay que licitar la terminación de la obra. ¿Y ustedes saben qué es la terminación de la obra? Señores, son los puentes de la obra. O sea, usted me está diciendo a mí que usted vio una obra y no se dio cuenta que le faltaban en el presupuesto los puentes. Entonces usted es un genio del taradismo. O sea, usted no tiene otra condición de catalogarlo. Entonces, y los que se ganaron esa obra, ¿qué dicen al respecto? Bueno, los que se ganaron esa obra licitaron un presupuesto y ejecutaron ese presupuesto y se terminó. Me imagino que ellos se habrán comunicado con el ministerio diciéndole que faltaba estructura, etcétera, pero en la fiesta del populismo de inaugurar, el gobierno que se iba por avanzar y el que llega por inaugurar, entonces ahí está el fracaso. Y el fracaso es lamentablemente para el pueblo dominicano. Entonces, el presidente dijo hoy, esta semana, perdón, que la delincuencia ha bajado en nuestro país. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la delincuencia es uno de los, para mí, de los fracasos más grandes de este gobierno. ¿Por qué? Porque desde el año 2016, el señor presidente de la República nos está hablando de planes. En el año 2016, siendo candidato, habló del señor Giuliani, que vino con un plan. En el 19 vino el señor Giuliani. Gana el gobierno y no se habla de seguridad. Obviamente, estábamos todos trancados, no había problema. ¿Qué ocurre? En abril de 2021 asesinan a los pastores en Villa Altagracia. Inmediatamente, el presidente de la República ordena que se cree la mesa de la reforma de la policía y se crea el comisionado de la reforma de la policía que lo encabezó Finjus. Pero paralelamente el presidente dice que los policías tendrán cámaras. Yo no he visto el primer policía con cámara, si ustedes lo han visto, mándenme una fotografía para yo verlo. Luego, lamentablemente, asesinan, traen entonces un colombiano de asesor. No se sabe cuánto se le pagó al colombiano. Luego, lamentablemente, asesinan a un joven que estaba en un centro comercial, lo asesinan a golpes en un destacamento, en el destacamento de Naco. El presidente de la República, en una actitud populista, como ya es costumbre, dice que en ese destacamento habrán cámaras, que habrá internet, etcétera, etcétera. No ha pasado nada. No ha ocurrido nada. Después que la seguridad iba a ser supervisada por drones y llevan unos drones de juguete al Palacio de la Policía y le hacen una exhibición a la población dominicana como que aquí estamos llenos de tontos. Luego entonces traen un mexicano para asesorar seguridad y entonces el mexicano tampoco da pie con bola y al final traen a su majestad, el señor Vila, que es lo que está haciendo negocio y la gran propuesta del señor Vila es que se haga un fideicomiso de la policía para seguirle pasando negocios al sector privado y algo que es la seguridad ciudadana, ponerle en manos de lo que van a hacer negocios con nosotros. Entonces, en la seguridad han fracasado. De 9.7, el índice de homicidios por cada 100.000 en el 2011-2012 a 13.7 con una tasa segregada, porque antes se medían todos los asesinatos, ahora se segregan. Los que matan a los policías no están en ese índice. Es decir, que todavía es mayor. Y es tan fácil saberlo porque el mismo presidente le tiene temor a ir a la policía. Fue 2 veces y ya, manda a la vice, ahora mandan a doña Miriam para seguir haciendo bulto y aparataje. ¿Por qué? Porque esta semana empezaron la semanal del presidente para seguir vendiendo sueños y engañando. Yo estuve viendo en estos días algunas entrevistas del presidente porque se expone demasiado a los medios. De esas entrevistas que él va a los programas matutinos. Y las preguntas contundentes, por ejemplo, de Pedernales, él no supo qué responder. Yo tengo imágenes de Pedernales que el equipo técnico de la Secretaría de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo visitó y todo está ni siquiera en un 5% de ejecución. El acueducto está paralizado, las carreteras están paralizadas y los hoteles ni hablar. De los hoteles solamente hay letreros. Entonces, una obra que fue la primera que él visitó está totalmente atrasada y también con la falsedad de que él había dicho que los hoteles iban a invertir. Los hoteles no invierten, señores. Los hoteles reciben infraestructura y la operan. Debe invertir el Estado Dominicano. Nosotros vamos a hacer 2 hoteles en Pedernales que cuestan 150 millones de dólares cada uno. No tenemos acueducto, no tenemos aeropuerto, no tenemos infraestructura y lo peor, no tenemos empleados que van a trabajar en Pedernales. Algo sin concepto y sin criterio, sencillamente por el populismo del presidente. Ahora se va a Montecristi, ahora se muda a Montecristi y estamos exactamente en lo mismo. En Montecristi hay mucho sector privado, pero no hay nada del Estado Dominicano. La autopista Duarte, para concluir con el tema de infraestructura y no aburrirlo con ese tema, es un proyecto que no tiene pie ni cabeza.
es como un 100 pies que va para adelante y va para atrás. Modifican. Yo viajé la semana pasada y encontré como 3 nuevos retornos que se iban a hacer. Encontré puentes que lo cambiaron de sitio y lo están haciendo en otro sitio. Y recordar que el ministro de Obras Públicas en el año 2021, in situ, en la propia autopista Duarte, anunció que del kilómetro 9 a el kilómetro 28 iba a eliminar todos los pasos irregulares, iban a hacer todos los retornos, y al día de hoy, que me corrija algún ciudadano que pase por ahí, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, esto es un gobierno que no planifica, no sabe ejecutar y no entiende cuáles son los problemas. El único afán que tienen es de reelegirse, dominando la opinión pública con encuestas manipuladas, con más de 8,000 millones de pesos en los medios de comunicación, tratando de hacerle creer a la gente que la cosa está bien, cuando la gente sabe que no está bien. Cuando la gente sabe que el pollo sigue caro, el arroz sigue caro, el plátano, la yuca, que la energía eléctrica, señores, nos cuesta el 50% más y tenemos cada vez menos energía eléctrica. Entonces, este es un gobierno que ha fracasado absolutamente en toda la política pública. Eso es lo que ha abierto la oportunidad a esta alianza. Esta alianza que los tiene temblando. ¿Y por qué lo tiene temblando? Si vamos a julio del año 2019, antes que se produjera la ruptura en el PLD, ese partido ganaba las elecciones en una primera vuelta 57-35. Y el 35% lo tenía el PRM, es su número tradicional, su base, su voto duro, como se dice popularmente. Llegó a un 52% por primero más de 1 millón de personas que no votaron tras la pandemia, la división del PLD y una sociedad civil que creyó en Luis Abinader y su propuesta. La gente de la Plaza de la Bandera, ¿ustedes se acuerdan? La gente de la Plaza de la Bandera. Esa gente Luis las engañó a todas. Las 3 causales los engañó. Los engañó después que se comprometió. Dijo, no, los diputados que resuelvan ese tema, se lavó las manos. Pero a los medioambientalistas los engañó. El medio ambiente es un desastre en la República Dominicana. Y esa era la gente que iban a la Plaza de la Bandera. Y los de la corrupción también los ha timado. ¿Por qué? La corrupción, el Ministerio Público Independiente es solamente para un sector. Los del gobierno no son tocados. Y yo siempre digo, no hay que desesperarse. Solamente hay que esperar que terminen los gobiernos para ver qué pasó, para ver cómo se hicieron las cosas, para ver esos 25,000 millones de pesos que le pidieron de adelanto a la banca privada de impuestos de manera irregular, sin pasar por el Congreso. Todo eso lo veremos cuando el poder no esté adornando a los improvisados del PRM. Bueno, muchísimas gracias, César Fernández. Hemos ya sobrepasado el límite, son las 6:05. Nos hemos robado aquí 5 minutos. Debemos de finalizar de inmediato. A los amigos decirle que muchísimas gracias por estar ahí y decirle también que continúen con la programación de este canal.